Seguramente tú te acuerdas de que hace 6 años, en enero, cuando por ahí estaba estrenándose el gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador, y se empezaba a escuchar mucho la palabra huachicol, se empezaba a hablar mucho acerca del robo de combustibles. Ocurrió una tragedia que dejó marcado al país, que generó muchísima polémica y que incluso tuvo una repercusión internacional. Me estoy refiriendo al tema de Tlahuelilpan. Y es que el 18 de enero de 2019, recuerdan, había una toma clandestina que explotó en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. En esta toma lo recordamos porque incluso se llegaron a viralizar videos que las propias personas estaban tomando con sus celulares. Había 800 personas recolectando gasolina derramada y ocurrió una explosión, ¿no? En este lugar, en Tlahuelilpan, se corrió la voz, que había huachicol, había una toma clandestina y que para muchas personas, tal vez en una situación de carencia, pues pudo haber representado una oportunidad de recoger ese combustible y después venderlo, algo que es absolutamente común en las carreteras de nuestro país. Desgraciadamente, pues ocurrió esta explosión. Recordamos las imágenes terribles de gente corriendo, tratando de huir de esta explosión. Hay que recordar que se perdieron 137 vidas y hubo más de 40 heridos graves. Quedaron muchos niños huérfanos, también por ahí niños heridos, porque era muchísima gente la que estaba en esta toma. Ahora, ¿por qué retomar en este momento, 6 años después, este tema, cuando ya mucha gente ni se acuerda y cuando de hecho las tomas clandestinas de combustible siguen presentes, el robo de combustible sigue siendo un tema bastante delicado en nuestro país y que pues por ahí muchos dudan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que empezó a tratar de contenerlo, pues haya tenido éxito? Bueno, esto ocurre porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó esta semana un reporte acerca de qué es lo que ha pasado a 6 años de esta situación. Bueno, pues para empezar, menciona que el robo de combustible se ha desplazado de ductos a terminales, pipas y transporte ferroviario, no ha concluido. Hay un riesgo estructural grave, es decir, el huachicol sigue vivo, no ha parado, continúa, y lo peor es que durante estos 6 años las víctimas de esa tragedia no han recibido una atención como es debido por parte de las autoridades. Yo me acuerdo que cuando ocurrió esta tragedia hubo muchísima polémica, porque incluso en redes sociales, híjole, yo digo que gente sin corazón mencionaba que las personas que estaban ahí eran rateros, delincuentes y que probablemente se merecían lo que había pasado y que todo caso era gente ignorante que puso en peligro su vida y que el gobierno no tenía por qué responderles. Bueno, el gobierno sí tiene por qué responderles porque resulta que, y eso ya se sabía, que esta toma clandestina, esta fuga de esta toma clandestina se reportó tanto a Pemex como al ejército mexicano. Ya se había dicho, pero se reiteró en este papel, en este documento que sacó la CNDH. Se había reportado 4 horas antes y no se hizo nada. No ocurrió nada hasta que pasó la tragedia. Y bueno, las víctimas no han recibido un trato bueno, no han recibido apoyo por parte de las autoridades municipales, estatales, federales, e incluso se reporta que han recibido tratos discriminatorios. ¿Qué otra cosa preocupa justamente de este reporte? Bueno, pues que el riesgo estructural continúa y podría haber otra tragedia similar. Las tomas ilegales que afectan la presión de los ductos, hay que recordar que provocan fugas y elevan riesgos de explosiones como la de Tlahuelilpan. Las pérdidas por robo de combustible superan los 30,000 millones de pesos al año,
según estimaciones independientes, no del gobierno. Y Pemex, y esto sí lo dice ahí el tema de la CNDH, no ha invertido lo necesario en monitoreo automatizado, sensores o inteligencia artificial, justamente para detectar estas fallas que existen en el, pues sí, tema de combustible en nuestro país. El informe de la CNDH pues justamente no solo denuncia el pasado, sino que es un recordatorio de lo frágil que sigue siendo justamente el sistema energético mexicano ante las mafias del combustible que no se han logrado disminuir. Por ahí puede haber informes, por ahí puede haber silencio, pero ya lo está diciendo un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues finalmente las imágenes de Tlahuelilpan siguen grabadas en la memoria de todos los mexicanos, de niños, mujeres, trabajadores atrapados, pues sí, en las llamas, que solo intentaban recoger unos litros de gasolina para poder sacar una ganancia de eso en un municipio, hay que recordar, sí arrasado por la pobreza, por pues todas las situaciones estructurales que que vivimos en este país y que se concentraron en ese momento. Si las condiciones no han cambiado, si los ductos siguen sin vigilancia y la pobreza continúa justamente alimentando pues esta economía paralela que es el huachicol, que nos garantiza que no va a volver a ocurrir una tragedia similar. Cuéntame a través de pues nuestras redes sociales, a través de el chat que tenemos abierto en este espacio, ¿qué piensas acerca de lo que ocurrió hace 6 años, de esta herida que no cierra, de este informe que ya está alertando la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ojo, no lo dice así, no dice va a volver a pasar lo que ocurrió en Tlahuelilpan, pero sí dice hay condiciones estructurales que ponen en riesgo de que vuelva o de que existen este tipo de fugas y que puede haber un riesgo estructural. El huachicol, el robo de combustible sigue presente en nuestro país, impacta económicamente, impacta incluso al medio ambiente por todas estas fugas que hay. Y pues poco se ha escuchado por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum de si existe o no una estrategia específica, más allá de la que ya se implementó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la que de vez en cuando sale por ahí en la mañanera. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra.